¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a hablar acerca de la palabra such, ¿ok? The use of such in English, such. Ahora bien, vamos a explicar esto con ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en esta oración, en esta oración, okay, he is an amazing friend. Okay, he is an amazing friend. Okay, he's an amazing friend. Okay, en esta oración, ¿no? ¿Verdad? Estamos diciendo que he's an amazing friend, que él, ¿no? ¿Verdad? Es un amigo increíble, muy buen amigo, amazing. Okay, es un amigo increíble, un amigo muy bueno. Okay, okay, he's an amazing friend. Ahora, si yo digo he's such an amazing friend. ¿Ok? Si yo digo, he's such an amazing friend, ahí estoy diciendo, ¿no? ¿Verdad? Ahí estoy diciendo que es such, really, ¿ok? Really, ¿ok? Realmente, ¿no? Que él es realmente un amigo increíble, ¿no? ¿Verdad? Aquí estoy diciendo que es un amigo increíble, un muy buen amigo, ¿no? Aquí estoy diciendo, he's such, ¿no? ¿Verdad? Such, ¿ok? Con el significado de qué? De really, realmente, ¿no? ¿Verdad? Él es realmente un amigo muy bueno, ¿no era? Es realmente un amigo increíble. Quiere decir que esta palabra, ¿no era? Such, lo que estoy haciendo es enfatizando, ¿no era? Estoy enfatizando esa cualidad, ¿no era? De friend, ¿ok? Quiere decir que el uso fundamental de such es enfatizar, es dar intensidad, ¿ok? Ahora bien, ese es, ¿no? ¿Verdad? El significado es realmente really, okay, really, okay, really, really, ¿no? ¿Verdad? Really. Okay, he is really an amazing friend. He is such an amazing friend. Okay, es decir, que estoy enfatizando. Ahora, les decía, ¿no? Que la función fundamental es enfatizar. Okay. Ahora bien, este such, ¿no? ¿Verdad? Normalmente aparece, ¿no? En noun phrases, ¿ok? O sea, such enfatiza fundamentalmente noun phrases o frases nominales, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí yo tengo un noun, ¿ok? O un sustantivo, ¿ok? Un sustantivo. Aquí tengo un adjetivo, ¿ok? Y aquí tengo un artículo, ¿ok? Aquí tengo un artículo. Entonces quiere decir que todo esto, ¿no era? Todo esto es una noun phrase o una frase nominal, ¿ok? Una frase nominal. ¿Qué es lo que es una frase nominal? Una frase nominal son dos o más palabras, ¿no era? Donde el núcleo principal es un sustantivo. O sea, la frase nominal tiene que tener un sustantivo para que sea frase nominal, ¿ok? Y entonces, esa frase nominal, ¿no verdad? Cuyo elemento principal es un sustantivo, ¿no verdad? Puede tener delante distintos modificadores que pueden ser adjetivos, pueden ser artículos, ¿no verdad? O puede ser, por ejemplo, otro tipo de elementos, ¿no verdad? Que den información acerca de ese sustantivo. Entonces, such se utiliza para hacer énfasis, dar intensidad, ¿ok? A un sustantivo, pero un sustantivo siempre dentro de qué? Dentro del contexto de una frase nominal. ¿Okay? ¿Okay? Da intensidad, enfatiza a un sustantivo, ¿no verdad? No aislado, sino en su contexto,
¿no era? Dentro de una frase nominal, ¿ok? Una frase nominal. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo ya, he's such an amazing friend, ¿ok? Por ejemplo, she, ¿okay? Me estoy quedando sin Tinder, ¿ok? She's such, he's such a great teacher. Okay, she's such a great teacher. Okay, she's such a great teacher. Okay, quiere decir que estoy enfatizando, ¿no?, la cualidad de teacher, que es un gran profesor, ¿no?, ¿verdad? Great teacher, un profesor muy bueno. Entonces aquí tenemos lo que es el noun, ¿no?, ¿verdad? Tenemos el adjetivo y tenemos el artículo. ¿Ok? Tenemos el artículo. ¿Por qué tenemos el artículo aquí? Tenemos el artículo aquí porque cuando hay un sustantivo, ¿no, verdad?, un sustantivo singular, ¿no, verdad?, que se refiere a una sola persona, a una cosa, pues lleva el artículo, ¿no? El artículo a, ¿ok? A, ¿ok? Y aquí en este caso también hay un artículo, ¿ok? En. Así que a y en son artículos indefinidos, que ya nosotros hemos tocado eso en otros videos, ¿ok? A y en. And, ¿no, verdad? And, cuando la frase, cuando la palabra que le sigue, ¿no, verdad?, comienza con sonido de vocal, ¿ok? Y cuando la palabra que le sigue aquí al artículo es con sonido de consonante, se escribe E o A, ¿ok? A y N. Entonces vamos a seguir con los ejemplos. Por ejemplo, cuando yo digo they brought okay, they brought such delicious, okay, delicious desserts. Okay, they brought such delicious desserts. Okay, they brought such delicious desserts. Aquí también, por ejemplo, tenemos el noun, que es un sustantivo, tenemos adjetivo, ¿verdad? Pero no tenemos artículo aquí, ¿ok? No tenemos artículo, ¿por qué? Porque desserts son nouns, o un noun, pero es un noun en plural nouns, porque tiene una S aquí, ¿no, verdad? Cuando estamos hablando de singular noun, pues aquí no lleva artículo, ¿ok? Eso nada más que es cuando es sustantivo singular, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Por ejemplo, cuando yo digo this is, okay, this is such useful, advice. Okay, this is such useful advice. Entonces, advice es un noun, ¿no, verdad? Aquí, useful, que es el adjetivo, ok, es el adjetivo, pero advice no lleva artículo. ¿Por qué? A pesar de ser un sustantivo, ¿no? Pero es un sustantivo no contable, ¿ok? Advice es un sustantivo no contable. Con los sustantivos contables, pues no utilizamos artículos, ¿ok? ¿Ok? This is such useful advice, ¿ok? En todos estos ejemplos siempre, no era, a ver si encuentro un creyón que sirva. Ok, en todos estos ejemplos, ok, en todos estos ejemplos, such, ¿no era? Resalta lo que es. Bueno, aquí en este caso sería a great, ¿no era? A great teacher, ok. Aquí such delicious dessert. Todos estos son frases nominales, ok. Useful advice, ok. Son frases nominales. Frases nominales, pues como ya les dije, siempre tiene que tener un sustantivo, y ese sustantivo, cuando tiene algún elemento modificador antes de él, ¿no, verdad? Bueno, pues eso lo convierte en una frase nominal, ¿ok?
Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, you're such a loser. Okay? You're such a loser. Okay? You're such a loser. Okay? Such a loser. Aquí tenemos el noun, que es el sustantivo. Okay? No tenemos adjetivo, pero tenemos un artículo. Por lo tanto, ahí también es una frase nominal, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que lo que yo les dije, que such no enfatiza sustantivos aislados, ¿ok? Sino en su contexto dentro de una frase nominal, ¿ok? You're such a loser, ¿ok? Por ejemplo, he's such an idiot. Okay? He's such an idiot. Okay? He's such an idiot. Idiot aquí es un noun, que es el sustantivo, perdón, y el artículo, ¿no? ¿Verdad? An, ¿ok? ¿Ok? Porque la palabra que le sigue comienza con sonido de consonante y idiot comienza con sonido de vocal, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, they had, perdón, vamos a ver si esto quiere escribir bien aquí. Okay. They had such fun at the party. Okay. They had such fun at the party. Okay. They had such fun at the party. Aquí fun, ¿ok? Aquí fun es no contable, ¿ok? Por lo tanto no lleva artículo. Y aquí está el such, que es el que enfatiza, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir, resumiendo, such, ¿verdad? Se utiliza para dar énfasis o intensidad, ¿ok? Resaltando la cualidad, por ejemplo, de una persona en ese caso. ¿Ok? Such an amazing friend, ¿ok? Ahora bien, hace énfasis, ¿ok? No en sustantivos aislados, sino que lo hace, ¿verdad? Dentro del contexto, ¿ok? Dentro del contexto de una frase nominal. Y la frase nominal está compuesta por dos o más elementos que pueden ser adjetivo, artículo, etc. ¿Ok? Eso es en el caso de such, ¿ok? Such. Y such significa really, en este caso, ¿no? Really, ¿ok? Aquí está resaltando una cualidad, ¿ok? Entonces, les voy a poner, vamos a ver en el próximo segmento, vamos a ver, esto no es solamente todos los usos de such, hay otros usos adicionales que se los voy a explicar ahora en el próximo segmento, ¿ok? Bueno, mis amigos, pues les decía que, que such, ¿no? ¿Verdad? Tiene otros usos adicionales de acuerdo al contexto, ¿ok? Otros usos adicionales de acuerdo al contexto en que se habla, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Esta expresión, ¿no? ¿Verdad? Such con as, ¿ok? Such as, ¿ok? Such as, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos, o sea, aquí en este uso con such as, ¿no? Tiene significado como tales como, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, there are many tropical fruits. There are many tropical fruits such as mangoes, there are many tropical fruits such as, okay, such as mangoes and pineapples.
Okay. There are many tropical fruits such as mangoes and pineapples. Ahí tiene el significado, ¿no? Como tales como, por ejemplo, hay muchas frutas tropicales, tales como, ¿verdad? Y se usan, ¿no? En ese caso en donde se enumeran determinados elementos. Okay. Such as. Tenemos también, por ejemplo, el such, ¿no? ¿Verdad? Pero en esta frase, in such a case. In such a case. ¿Ok? In such a case. Esta expresión, ¿no? ¿Verdad? En español significaría algo así como in such a case, como en tal caso, ¿no? ¿Verdad? En tal caso. Por ejemplo, cuando yo digo the events me está acabando la tinta. The event may be cancelled. Okay. The event may be cancelled due to bad weather. Okay, due to bad weather. In such a case, okay, in such a case, we will notify everyone. Okay. The event may be canceled due to bad weather. O sea, el evento pudiera ser cancelado debido al mal tiempo, bad weather. In such a case, en tal caso, will notify everyone. En tal caso, le notificaremos a todo el mundo. ¿Okay? Le notificaremos a todas las personas, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, en este otro caso, ¿ok? En este otro caso, por ejemplo, such, ¿ok? Pero con el significado de tal, ¿ok? En español, con el significado de tal en español. Por ejemplo, cuando decimos such behavior quiere decir comportamiento, ¿verdad? Such behavior is inappropriate. Okay. Such behavior is inappropriate. Okay. O sea, tal comportamiento es inapropiado, inaceptable. Okay. Such behavior is inappropriate. Okay. Ahí con el significado de tal. Okay. Por ejemplo, otro uso de acuerdo al contexto, ¿no? ¿Verdad? En esta frase, por ejemplo, no such thing. ¿Ok? No such thing. O sea, esta expresión la utilizamos cuando nos referimos a algo que no existe o que es falso. ¿Ok? Por ejemplo, cuando decimos there's no such thing as a free lunch. Okay? There's no such thing as a free lunch. There's no such thing as a free lunch. O sea, eso es lo que quiere decir que no hay ningún almuerzo, que no existe el almuerzo gratis. Okay? O sea, eso tiene una enseñanza, ¿no? Que nada es de gratis. Okay? De alguna manera te lo van a cobrar. Aunque el cobro no esté implícito, pero, ¿no? ¿Verdad? Te lo van a cobrar. O sea, que nada es de gratis. Esa es la enseñanza, ¿verdad? There's no such thing as a free lunch. ¿Okay? No existe tal almuerzo gratis. ¿Okay? Siempre te lo cobran. Por ejemplo,
En el caso, por ejemplo, en frases idiomáticas como esta, por ejemplo, such is life. ¿Ok? Such is life. Eso quiere decir, así es la vida. ¿Ok? Such is life. ¿Ok? Such is life. ¿Ok? También en esta expresión, por ejemplo, as such. ¿Ok? As such. Esto con el significado en español, por ejemplo, de como tal. ¿Ok? As such. Por ejemplo, cuando yo digo, he's not the manager. He's not the manager, okay? But he he's not the manager, but he oversees. Oversees quiere decir supervisar, okay? Supervise, okay? He's not the manager, but he oversees the team. Okay? He's not the manager. Okay? He's not the manager, but he oversees the team. O sea, él no es el manager, ¿no? ¿Verdad? Pero él supervisa el equipo. ¿Okay? Él no es el manager, pero él, ¿no? ¿Verdad? Supervisa perdón, aquí no sé por qué, no sé por qué razón estoy, no sé por qué razón últimamente estoy omitiendo, ¿ok? Bueno, vamos a perfeccionar esto aquí. He's not the manager, ¿ok? As such. ¿Ok? Ahí, perdón que se me fue aquí, se me olvidó esta parte. He's not the manager as such. O sea, él no es el manager como tal, as such. Pero he oversees supervisa, ¿no? The team. Okay. He's not the manager as such, okay. Él no es el manager como tal, okay. Pero él supervisa el equipo, okay. Okay. Entonces, estos son algunos, ¿no era? Algunos, hay otros, ¿no era? Algunos de los usos, ¿no era? De such, de acuerdo al contexto en que se habla. Recuerden que el contexto es fundamental para entender muchas cosas, ¿no verdad? Entonces, bueno, pues espero que hayan entendido la clase. En el próximo video, ya hicimos un video explicando lo que era el so. Aquí explicamos lo que es el such. Y entonces en el próximo video les voy a explicar brevemente la diferencia entre uno y otro. ¿Okay? Bueno, pues este es el inglés del abuelo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.